Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana de 6 de enero. Estamos muy contentas, muy contentos por contar aquí con Daniel Miller, con Alfonso Taegui, para presentar la versión en español del libro Smartphone Global, más allá de una tecnología para jóvenes. Este es un libro que es un trabajo conjunto de un grupo de investigadoras, investigadores, y que para nosotros es especial porque también da cuenta de una alianza que hemos desarrollado por varios años con el Departamento de Antropología de UCL, específicamente con el profesor Miller, el CIR, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, quienes financiaron parte del trabajo de campo en el caso del terreno en Chile, y la Escuela de Antropología de la Universidad Católica. Les voy a presentar muy brevemente a nuestros invitados, quienes harán una exposición breve de 20 minutos cada uno y después esperamos tener algunas preguntas, ¿ya? Voy a partir con Alfonso. Alfonso, que es nuestro recientemente, ya ni tan recientemente, integrado académico a la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alfonso es doctor en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con una tesis sobre el arte verbal de los ayoreo. Él también fue postdoctorante en la Universidad de California, formándose en antropología lingüística, y en la Universidad de Marburg, donde dirigió una investigación con cuestiones de autoridad epistémica y conflicto político. Desde enero del año 2018, Alfonso forma parte del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, donde él llevó adelante el proyecto Antropología de los Smartphones y el Envejecimiento Inteligente, el proyecto ASA, realizando un trabajo de campo de 16 meses entre, por una parte, migrantes peruanos en Santiago y también adultos mayores, enfocándose en la adopción de nuevas tecnologías. Actualmente participa en la implementación de algunas iniciativas en alfabetización digital en Chile y en el desarrollo de iniciativas en antropología aplicada. El profesor Daniel Miller es seguramente conocido por todas y todos aquí, es un reconocido académico del Departamento de Antropología de University College London. Daniel ha escrito 41 libros y un sinnúmero de artículos. Primeramente se hizo conocido, famoso por su trabajo pionero en las áreas de cultura material y consumo, pero en las últimas décadas su interés se ha expandido a áreas tan diversas como maternidad, trabajo doméstico transnacional, vestimenta y vida en el hogar, antropología digital y medios sociales, que es obviamente a lo que nos vamos a parte de lo que vamos a escuchar hoy, smartphones y tecnología inteligente, envejecimiento y mHealth. El profesor Miller, como decía, ha sido un comprometido colaborador de la Escuela de Antropología y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas desde sus inicios. Él ha participado en la creación de nuestro programa doctoral y en la dirección de 2 postdocs en el marco de sus proyectos que han sido asociados al CIR. Así es que estoy muy contenta, les doy la bienvenida y vamos a partir entonces con la exposición de Alfonso. No, comienza Daniel primero. Ay, disculpen, parte entonces Daniel. Adelante, Dani. Danny, you're muted. Good morning. I'm delighted to be with you. And as Marjorie has said, it's been such a fantastic experience having this collaboration between us at UCL and with your department. It's gone on now for some time, and it's been, I think, very successful. The previous one, in which Nell Haynes was involved, our project produced, I think it was 11 books and have over 1 million downloads, which is pretty unusual for anthropological monographs. And that was really devoted to the study of social media. But the one we're going to talk about today has really grown a good deal from that. This project recognized, firstly, that social media in a way has migrated. It's now mainly just kind of apps on smartphones, and there is so much more that the smartphones can do. In addition,
the books contribute to education, but we also wanted to give ourselves the challenge of engaging with work that could directly benefit the welfare of populations through what we have learned as anthropologists. In addition, we recognized that in the previous project, it was really only young people who were using social media and smartphones, whereas in the last few years, everybody uses. And it's the first opportunity then to study these things as everybody's technology, not just the technology of youth or one group. The project comprises 11 people working on 10 ethnographies in 9 different countries. And at this point, I'm going to share a screen, which hopefully you can now see, and which, maybe I'll go back a bit quick. Here you can see the people involved, the countries involved. You can see as well as Chile, and I was working in Ireland. We're in Japan and China and Africa and in Europe, and also in a Palestinian site. The idea really was to look at 3 different areas, and I'm going to talk about them all very briefly. One is the smartphone itself. The other is the context of this in terms of changing experiences of aging. And the third would be the way we could potentially use smartphones in relation to health, especially for that aging population, and all the topics that kind of span these 3. So to start with the context, which is aging, one of the points we wanted to make is that aging has transformed radically. And one of the reasons we may not have fully understood that is because aging studies tend to focus on people defined by age, the youth or the elderly. But actually, the most interesting changes are people who do not see themselves as either young or elderly, in their 50s, their 60s and 70s, because life expectancy has made that a much bigger group. And with the change in retirement, for example, it can be that if you retire at, say, 50s, as the people in China and some of the ones in Ireland do, maybe you spent 30 years in your working life, but then you have probably 30 years of retirement. And we haven't really appreciated that that's a bigger part of life as the whole of your working life. Now, the changes that we're talking about can best be seen in the comparison between our different sites. So you've got like our Palestinian site, and then in a sense is more traditional. That is when people become, say, 50, they start to change their clothing, the way they speak. They take on the idea that they are senior people, senior citizens. A different kind of persona. In Italy, there are still important categories of older people, like the nonna, the grandmother is very famous, as it were, from Italy. But then they've got involved in kind of digital technologies, etc. But most common now has been the shift towards the kind of situation I find in Ireland, in which essentially the cultural idea of aging has gone. People you talk to say, oh, I thought I would feel old when I had my 60th birthday or my 70th birthday or my 80th birthday. It didn't happen. All I can feel is the same continuity with when I was young. I'm in my 70s, but I'm listening to the music of the 70s on Spotify. So that effectively the idea of aging as a cultural form has been displaced. It's gone. And instead, it's simply the cutoff that comes essentially with frailty and illness and disability that really starts to kind of matter to people. So this promotes a whole new set of studies around the idea of aging. Now, into that has come the smartphone, because in recent years, everybody, maybe not people so much in their 90s, but certainly where I am, people in their 60s, 70s, 80s expect to be using smartphones, and it may well also be the case in Chile. Now, the thing about smartphones is, to start off, they're not smart and they're not phones. SMART was an acronym that meant devices that could learn from their old feedback. That's been moved into things like the study of algorithms, the study of artificial intelligence, which we get very excited about. But actually, if you think about the way you use your phone every day,
yeah, maybe the phone will predict something you're going to say or send you some advertising, but really these have very little impact on most of our usage of the phone. And equally, if young people use this device 1/20th for making phone calls, I would be surprised. So it's not really smart, it's not really a phone, and the question then is, what is it? And what is special about the smartphone is that it's so easy to transform it. You don't just buy it, right, or get it with a contract. Immediately, you delete apps, you add apps, you change the settings, and you add all the content. And one of the effects of this is to correspond to what we're calling here beyond anthropomorphism, because we're saying that it enables the character, the interests of a person or group to become reflected in this device to a degree that no device previously was possible. So in Ireland, I may have a person who is very professional, and she has turned her iPhone into a kind of manual for life. 600 pages of links in her calendar and her websites and how she pays her electricity bill. And it's all very efficient and organized as a professional. Whereas a male fisherman who has a very minimalist view, he doesn't like this technology. So he is, when his daughter's no longer in Australia, he takes off Skype. He doesn't want it anymore, right? And again, it very much reflects his outlook on life more generally. That's for individuals, equally true for couples or other social groups, because what the wife has on the phone may be different from what the husband on the phone, and the couple relationship is reflected in this. And of course, they in turn reflect cultural values and concerns. So one person in Ireland said, the most Irish thing that ever happened to me was when I was put on a WhatsApp group called Funerals. Now, you may not know Ireland, so you may not appreciate why that is very Irish, but believe me, it is. And she thought that was quite funny. It's called Beyond Anthropomorphism because the phones clearly do not look like people, and yet they have become remarkably anthropomorphic in that way. So the second major feature we want to highlight about these phones is that if they're not smart and they're not phones, above all, they've become the place in which we live, alongside the conventional bricks and mortar home. So if you think of it that way, you recognize that you carry out many activities in the different sort of rooms of the home. You have a place where you're doing your research, a place where it's transported to other people's private smartphone home. So you're talking with your friends or your relatives. You might have a place for entertainment, a place for shopping, a place for organizing your life, all going on, as it were, in different kind of areas of the phone. And clearly it has qualities that are different from a bricks and mortar home, but it's likely to be your main address. It's where people can find you. And people do actually think about it as a home, a place they tidy and domesticate in the way they might a home. Or, for example, somebody in Cameroon said to Patrick, the team member, "Oh, I am not going to let this person into my home ever again." But he meant the phone, not the home. So this is a kind of analogy that people will actually use. Now, one result of this is that for quite some time, people have talked about the death of distance. So the transportal home will matter a lot, say, for migrants, because migrants traditionally had to have, on the one hand, the relatives and friends in the place they are now living, and the relatives and friends in the place they came from. With the transportal home, they're equally together in the same place. It's the death of distance, because it doesn't matter if the person is in another country or on the next street, it's just the same. In addition to that, we see what we call the death of proximity, because normally you would socialize with the person who was next to you. And yet you go into a restaurant, there's 5 people around the table, and they're all in their phones. Now, they're not necessarily being antisocial, because they're probably on their phones talking or interacting with somebody else. It's just that they are being sociable with others
not the people who are proxemic, who are juxtaposed with them. So death of distance and death of proximity. A final kind of general characteristic I want to mention about the phone is a quality we call perpetual opportunism. And this relates to the fact that the smartphone is a mobile home. It's something that actually is with you all the time. So whatever opportunities it presents to you can be available to you all the time. So think of the effect of that on something like photography, right? Traditional photography is like recording things for the future, maybe special events, etc. But now you have your camera in your phone everywhere, all the time. And therefore, you have new genres like what we call functional photography, where you see a notice for a rock concert you want to go to, you take a photograph and you have it. You go to the library and instead of taking notes, you take a picture of the page. But equally, whenever you see something, you see a chicken standing at a bus stop and it looks funny, you can take the picture there. Or if it's not just the opportunity to take pictures, because the camera is linked in the smartphone to other apps, it's similarly the perpetual opportunity to be able to share what you have taken. So a mother sees her baby give the first smile, and it's not just that she wants to take the photo immediately, but there is 12 relatives she wants to see the photo immediately. So perpetual opportunism means she can take it, she can share it. And obviously that in a way changes our attitude to our relationship to the world around you, because you can know you can do all these things. And it's not just the camera, it's also things to do with location. Obviously it's to do with looking up information. You're in the middle of a program. Oh, where have I seen that actor before? You look it up then and there. So there are many, many consequences, and we have chapters in our book that relate to each of these attributes: transportal home, perpetual opportunism, and so forth. The way we understand these things is through ethnography. Each of us spent 16 months living in particular communities, getting to know the people, working with them all the time. But also, the phone is actually very helpful, because instead of just asking people, oh, how do you use your phone? We tend to be very kind of generalized answers. You can ask somebody to open their phone and you can go through every single app on the phone and have a detailed discussion about each app. And that gives you a much richer, a much more detailed understanding of what people are doing with their phones. And it's often very different from what they say. These older people, they may say, oh, I use just texting, phone calls, nothing much. But when you do this, you find they have 30 different functions of the phone they are actually using. So the discourse and the practice is very different. Also important to methodology is two factors. One we call screen ecology, because of course, it's not the only screen. To understand the smartphone, you also have to understand what are they doing with their tablet, with their laptop, with their smart TV. And then there was also social ecology, because people don't work just as individuals. To understand why this person doesn't do something on the phone, you have to know that it's their children that do it, or the wife that does it. And in some places, like in Kampala, where we work in low-income areas, people actually, they can't own a phone themselves. They may actually share the ownership of the phone. Okay, so I talked about aging, I talked about phones, and now briefly I want to talk about the third element of our research, which is the more applied element, the idea that we actually wanted to do things that, that would have implications for people's welfare directly. And the point when we started was that we recognized there is a huge industry that is creating specialist apps for smartphones for health. Thousands of these things being produced. And we thought, okay, maybe as anthropologists, we can assist
in these developments and getting people to use them and so forth. But after a few months' research, we found that actually, certainly the older people we work with just don't use them. In fact, apart from a few things like maybe step counters and period tracking apps, a lot of these health apps, they go to pilot studies, they look like they're going to be useful, but actually in practice, few people use them. Instead, we found that people use their smartphones for health even more maybe than we expected. But they do so by taking the apps that they are familiar with and that they like, WhatsApp, WeChat, Line, and adapting those for the phone. Of course, this depends on which area you're working in. In, again, the low-income area in Uganda, the key part of the smartphone was really mobile money. Because most of these people don't have banks, or banks take a long time. And when somebody becomes ill, it's not just a health emergency, it's a financial emergency. People do not have the money to pay for medicines, to pay for the doctor. So they need to coordinate with other people to get the money together to pay for these things. And the phone now is the way in which people send money to each other. So it's a vital component of health. Similarly, we have this idea of care transcending distance, which means that one of the problems is you may not be near the person you want to look after, but we find, for example, in Japan and China, many ways in which people send stickers or health videos or just the frequency with which they are in contact is a way of expressing care for somebody, even if they are potentially in another country. And I'm not going to have time to talk about it today, but the important visual component of the smartphone is an integral element of that. So this is the kind of situation you just see all the time, with people being able to see their relatives and friends from wherever they are. Now, how do we actually use this information in practice? Even prior to the project, I wrote this book, The Comfort of People, based on some work I'd done with the hospice movement. The hospice movement is where people have had a terminal diagnosis, they are dying, and need care specifically around that period of their life and support. And I was trying to advise the hospice on how they could use these new media, including smartphones, to help, for example, people keep in contact when they were becoming less mobile and had to stay in their homes and so forth. Now, as this then came into the current project, we then had this situation where we were discovering that people were not using the specialist apps that they had used, but instead were using things like WhatsApp to a considerable degree. So what we did instead was we saw, well, okay, this maybe gives a different role to the anthropologists, because we are in a position to see the creativity, the ingenuity of people in adapting apps that were not invented for health purposes, but are now being used for health. So if you look at our website, you will see, for example, Marilia Duque, who worked in Brazil. She has a 140-page manual on all the things she discovered that people in health were using WhatsApp for. And the problem is that somebody might do this, but other people won't know about it. So what we can do is we can observe these uses and then create a manual so other people can learn. Similarly, Alfonso Ortega, who we're going to hear about in about 2 minutes, was working in Santiago in an oncology clinic, and he realized that while we tend to pay attention to the patients and the doctors, actually the key was the role of the nurses between the doctors and the patients, who organize the whole thing, translate the doctors to the patients and the patients to the doctors. And they were the ones who realized how effective WhatsApp could immediately be in making this organization and communication more effective. We have other projects going on in Uganda. I'm carrying on a project also in Trinidad, very much on the same lines of trying to have practical assistance to people through what we have learned. And overall, we call that approach smart from below, because what it means is,
it's not that the phone, the smartphone was smart, it's the people who are smart in their transforming of the phone. So instead of the top down, we now recognize it's learning from below and then exporting that knowledge to other people. And that's what smart from below means. Okay, so if you want to know more about these findings, we are delighted, of course, that our comparative book is now available in Spanish. And that's actually what we've come here to celebrate today, as Marjorie mentioned. And we look forward to hearing feedback from the Spanish audiences and readership to this book. If you're interested in going further, 2 of the monographs have already come out, one on Italy, one on Ireland, and all the others are now in process and will come out as books in themselves. And there will also be a course that we'll be putting on again in the next few months from a platform called FutureLearn, if you want to take a kind of small university course about the project. Now, I've had to be very quick and talk about this in breadth. I'm delighted now to give Alfonso an opportunity to talk about his own work in a bit more depth. So thank you very much, and I will now stop sharing. Okay, thank you very much, Dani. Muchas gracias, Daniel, por pasarme la palabra. No sé si Marjorie querías hablar o ya hizo el pasaje de micrófono Daniel directamente. Así que voy a compartir mi pantalla, voy a hablar en español, también brevemente unos 20 minutos. Vamos a compartir. Y ahí estamos, ahí están viendo mi pantalla. Muchas gracias Marjorie Alcir por la invitación y a Daniel por estar aquí y por, muy importante, financiar la traducción de Global Smartphone. Es la primera traducción que ha salido de este libro, que ya está disponible y se puede descargar gratis porque está en Open Access. Esa es parte también de la filosofía del proyecto ASA. Entonces voy a contarles brevemente de mi trabajo, de mis trabajos de campo para el proyecto DASA en Chile. En principio voy a contarles de un primer trabajo de campo entre peruanos migrantes en Santiago, donde me voy a enfocar en todo este eje de las ambivalencias de la edad, por el envejecimiento de la población, porque hay mayor expectativa de vida, hay mejor calidad de vida, cómo todo eso se cruza con la pregunta de la migración. Es decir, en el campo de los estudios de edad tenemos como life cycle, life stages, categorías difusas, la experiencia de la edad construida, vivida, hay algo institucional que define la edad cuando se jubilan, etc. Está todo muy difuso. Y por otro lado tenemos el campo de migración transnacional, donde cuando una persona se va del país donde nació y vive en otro país trabajando, es un migrante. Y tenemos por un lado categorías más definidas y categorías poco definidas, y generalmente en estudios de migración, cuando se estudia sobre aspiraciones de vida, oportunidad, lo que Fisher llama good life, generalmente se enfocan en gente de 30, 40 años cuando migra, pero no en gente de mayor edad. Y el trabajo de campo que hice yo, lo hice entre personas que podríamos llamarlo de mediana edad tardía, es decir, de alrededor de 60, 65 años. ¿Cómo hice el trabajo de campo? ¿Cómo se hace el trabajo de campo regularmente? Largo plazo, participación, buscar algún punto de acceso. Me vine a vivir a un barrio donde hay mucha población migrante. Finalmente fue a través de las devociones cristianas populares de Perú que logré conocer un grupo de peruanos migrantes. A través de esa hermandad religiosa conocí clubes de ciudades que celebran la fundación de su ciudad, grupos de empresarios, porque trabajé sobre todo con peruanos migrantes de clase media alta, algunos de clase media baja, nanas y demás. Y mucha participación en procesiones, misas, cenas de negocios, actos en el consulado, concursos internacionales de danzas peruanas, fiestas en Parque Quinta Normal, en una iglesia, en otro lado, alguna ida a Perú con los migrantes que vuelven a su país y demás. Así es como transcurrió el trabajo de campo. Si bien hice las reglamentadas, según el proyecto, entrevistas semiestructuradas en profundidad sobre los temas que nos pedía el ERC, más que nada, los insights vienen de la observación participante de conversaciones casuales. En cuanto a la experiencia de la edad,
tienen obviamente muchísima vitalidad. Estos son personas que tienen alrededor de 60 años, 65, algunos 58, por ahí, y expresan una gran vitalidad, y tanto en el discurso como en las prácticas encajan mucho con lo que se llama políticas de envejecimiento activo, que es algo que surge, que ocurre en los 90, se impulsa en Europa, en Estados Unidos con otro nombre, porque está, digamos, la población está envejeciendo y se está generando una gran masa de población, entre comillas, no productiva. Entonces, esas políticas intentan que las personas demoren el momento de jubilarse y permanezcan activas. Estos migrantes peruanos de 60 años encajan con ese modelo muy particular, muy exactamente, pero nunca explícitamente hablando de envejecimiento activo. Y eso me lleva, por ejemplo, a comparar Dora Sampaio, trabajando con migrantes en las Azores, migrantes que vuelven de Estados Unidos, habla de culturas híbridas de envejecimiento, porque son migrantes que vienen de Estados Unidos con esta idea muy clara de successful aging, envejecimiento exitoso en cuanto a salud, actividad, trabajo, valor propio asociado al trabajo, y se encuentran con sus colegas en las Azores, las personas que no viajaron, que tienen otra cultura del envejecimiento, y de esas rispideces ella hace un estudio. Aquí, en cambio, yo veo que hay más un efecto de superficie, de similitud en las prácticas y en los discursos de los peruanos migrantes, y que hay una especie de lo que se llama migrant bias, porque muchos migrantes que viajan son particularmente gente que buscó subir o en la escala social o mejorar el bienestar económico de su familia y hace un esfuerzo extra de irse a otro país. Entonces hay una pequeña selección ya de por sí de migrantes cuando van a otro país, y yo generalmente tiendo a identificar este discurso que encaja con el envejecimiento activo más con una especie de cultura del trabajo que viene de familia de un par de generaciones antes. Ahora bien, cuando partimos en estas conversaciones y profundizamos, vemos que a la par de esta vitalidad, de este discurso de que todos me dicen 40 años, de estas prácticas decididas, por ejemplo, no me voy a jubilar. ¿Por qué? Porque el fondo de mi AFP no me va a permitir tener una calidad de vida como la que tengo ahora, que es algo estructural también de Chile, ya veremos si se reforman las AFP o no. A la par empiezan a aparecer en discursos, en conversaciones más profundas, ciertas early frailties, ciertas noticias de la edad avanzada, la diabetes en alguno, la presión alta, el azúcar en sangre, y tienen que empezar a hacer cambios que nunca habían hecho, cambios en la dieta, reducción de cafeína, que para gente que es orgullosamente workahólica le cuesta mucho dejar. Y así es que vemos que esta ambivalencia se expresa en que están entre declarar que retienen una juventud y una edad avanzada que amenaza. ¿Sí? Están entre esas dos etapas de la edad, en esta edad mediana tardía. Pero hay otra particularidad de la edad mediana tardía, que es lo que se llama generación sándwich, que viene también del envejecimiento de la población y mejora de calidad de vida, que quiere decir que hay personas que tienen 50, 60 años que tienen que hacerse cargo de sus padres que tienen 80, 90, y cargo de sus hijos que todavía tienen 20 y están estudiando en la universidad. Ahora bien, esta particularidad de la generación sándwich es distinta con migrantes porque los padres generalmente están en el país de origen y los hijos están en el país de destino. Y ello lleva a muchas dinámicas de cuidado. Es decir, esta experiencia de la mediana edad para migrantes tiene una definición intergeneracional. Y hay varias dinámicas, están los que tienen los padres que se quedan y los van a visitar, están los que, por ejemplo, como en la foto, los que se llama late in life family joiners, es decir, aquellos que los hacen migrar cuando tienen 70, 75 años, están los que pueden ir y volver, y finalmente están los que envejecen en el país de destino, que es el caso de los participantes de este estudio. Entonces tienen en esta experiencia de la edad una responsabilidad de cuidar a sus padres, que lo hacen con mucho orgullo, les encanta, tienen sí tensión, sobre todo en los participantes de clase más baja, para ver si pueden mandar dinero, porque sus padres no pueden tener buena atención de salud allá donde están viviendo y demás. Lo que llama la atención, y es parte de la experiencia actual de la edad, de esta vitalidad declarada, es que le dedican cuidado a sus padres, valoran el estatus de la avanzada edad, pero no quieren recibir cuidado de sus hijos en el futuro. Sus hijos suelen tener 20 años. Puse esta foto porque me gustaba más, pero se refiere esta foto sobre la continuidad y discontinuidad de tradiciones, que es algo que no podré profundizar hoy por el escaso tiempo. Pero este es una de las claves de la experiencia de la edad de migrantes peruanos. Todas estas particularidades de la edad se suma además
el eje de la migración. Ustedes me preguntan, bueno, ¿y dónde está el smartphone? Todo eso. Bueno, obviamente el smartphone está permeando la experiencia cotidiana de estos late middle age, de migrantes de mediana edad avanzada, y uno de los puntos más notorios es en los actos de copresencia. Es decir, por ejemplo, esto es el comienzo de una procesión aquí en Santiago de Chile, donde se está honrando al ícono cristiano peruano más importante, que es el Señor de los Milagros, y es increíble cómo están todos los teléfonos transmitiendo. Si ahí ven, es generalmente Facebook Live que transmiten, y en la parroquia latinoamericana se hacen procesiones para las muchísimas devociones latinoamericanas, muchas de ellas peruanas, y antes, una de las cosas que más extrañaban los migrantes peruanos eran estas actividades comunales, porque no es solo una cuestión religiosa, es una cuestión de comunidad. Si han tenido oportunidad de ir a Perú, es un país riquísimo en estas tradiciones. Todas las semanas hay procesiones, misas, de la Santa Cruz de Motupe, del Cristo del Redentor, de la Virgen de la Puerta, de la Virgen de Chapi, del Señor de los Milagros, etcétera, etcétera. Y ahora, estos migrantes, luego de bastantes años aquí, arman hermandades aquí, como en la que yo participé, hacen procesiones no tan masivas como las de Perú, y desde aquí transmiten estos eventos hacia Perú. Y hay una especie de experiencia compartida de esta tradición que continúa. Pero, no voy a profundizar aquí, pero continúa en la primera generación de migrantes, en los que vinieron. En sus hijos, que son primera generación en Chile, o generación 1.5, nacidos en Perú y criados en Chile, mi como hipótesis es que no van a continuar estas tradiciones. Hay un sacrificio del legado. Estos criados en Chile no tienen estas tradiciones cristianas peruanas. Pero no solo se trata de estos actos masivos de copresencia. Si ven una procesión a la noche aquí en Santiago, procesión de ícono peruano, van a verlo iluminado por las pantallas de los smartphones. También, lógicamente, es en el uso para la comunicación. Si bien, como señala Berto Beck, por allá por los 90, con el auge de las cheap calls, de las llamadas baratas, eran mucho en los teléfonos públicos aquí, muchos recuerdan ahí en la Galería Caracol, cerca de Catedral, ir con las tarjetitas, hacer llamados y demás. Todos dicen que siempre estuvieron comunicados. Ahora, pareciera, es parte de cómo cambian las aspiraciones de los migrantes después de 20 años, cuando se les pregunta sobre si al futuro se imaginan, después de jubilarse, si se jubilan volviendo a Perú, muchos dudan, en parte porque el futuro es algo difuso, y el presente es donde todavía pueden ser workaholic, soportar a sus padres y a sus hijos, es donde está su identidad como trabajadores que son el soporte de la familia, por eso les cuesta ver el futuro. También es cierto que declaran como es menos difícil extrañar por las tecnologías de comunicación, que les permite sobre todo el uso de la videollamada. Los que cuidan de sus padres llaman por videollamada todos los días. Hay algo en lo indexical del vínculo visual que les permite sentir esa cercanía, y que es muy importante para esto que es una familia transnacional que no tiene una unidad geográfica, pero no implica que no tenga una unidad de vínculos. Todo esto, como ven en la imagen ahí, se exacerbó obviamente en la pandemia. Este es un participante que quedó varado aquí durante la pandemia, su familia, que tendría que volver de vacaciones, quedó en Perú, y él lo acompañaba a su hijito, tuvo un hijo, tiene un nieto y un hijo de 5 años, a su hijo de 5 años le ayudaba a hacer la tarea a través de WhatsApp. Y WhatsApp es también la app de elección, aparte de Facebook para transmitir. Si uno mira los grupos de WhatsApp de estos migrantes, realmente los grupos de WhatsApp son como un mapa de sus relaciones sociales. Está el grupo de los que hicieron la secundaria juntos en Lima, el grupo de los primos, donde está uno en Perú, otro en Estados Unidos, otro en Japón, otro en Croacia, el grupo de la hermandad religiosa, el grupo de la otra hermandad religiosa, el grupo de donde hablamos de estos de la hermandad religiosa, el grupo de trabajo con chilenos, peruanos, etc., el grupo que se forma para este evento particular y demás. Y además permite, lógicamente, el seguir vinculado, a pesar de que hace más de 20 años que viven aquí, escuchando la radio en Perú, los eventos en Perú, cuando, por ejemplo, hace un par de años, falleció Alan García, el expresidente, se transmitían todas las informaciones, están como continuamente mucho más en contacto que antes, cuando les llegaban los periódicos de vez en cuando. Eso en cuanto al primer trabajo de campo, muy breve, entre los migrantes peruanos en Santiago, su experiencia a la mediana edad,
uso de teléfonos. El segundo trabajo de campo del que hablaré brevemente es entre adultos mayores chilenos jubilados de más de 65, oficialmente adultos mayores, que entre paréntesis es el 20% de la población en Chile. El trabajo de campo es sobre la adopción de nuevas tecnologías, en particular el smartphone. Y aquí, ¿cómo hice el trabajo de campo? Me fui a muchos cursos de centros culturales o bibliotecas donde ahí está el paradigma del envejecimiento activo, cursos de inglés, de estimulación cognitiva, de danzas circulares, de turismo cultural y de uso de tecnología. Estos cursos se llenan. Yo fui ayudante de un curso durante un año, de 2 cursos durante un año, y también di mi propio curso durante un año con los mismos 20 estudiantes. Y una de las primeras cosas que aprendemos, como siempre en la etnografía, es la diversidad que hay de experiencias. Y así como decía Daniela Tumal, la psicogerontóloga, no hay una vejez, hay vejeces, hay diversas experiencias de la vejez, debido a diferencias de salud, de hábitos tóxicos, apoyo familiar, educación, trabajo, posición económica. También hay una diversidad en la adopción de tecnologías en cuanto a si han tenido educación primaria y secundaria, hasta cuándo han seguido trabajando, porque muchos siguen el desarrollo tecnológico en el trabajo, es decir, se manejan con una impresora o una computadora hasta que siguen en el trabajo, cuestiones de movilidad fina, cuestiones de visual, pero una de las cosas más importantes, yo diría que hablando desde la perspectiva de la experiencia de usuario, muchas cosas que ellos experimentan, dificultades de la experiencia de usuario, no son distintas de las que yo experimenté hace algunos años, la primera vez que usé un smartphone con pantalla táctil. Hay cosas que son de primera vez usuarios, pero en el caso de adultos mayores, recuerden que por eso hacemos etnografía, porque tratamos de contextualizar, hay todo un discurso constante que está diciendo los jóvenes tecnología, adultos mayores, u otras palabras más despectivas, cero tecnología, junto con una romantización de la era predigital. Estos son memes que circulan dentro de grupos de adultos mayores, circulan a través de WhatsApp, diciendo que antes el papelito era más verdadero que WhatsApp. Entonces, hay todo un discurso ahí afuera, diciendo, sí, los jóvenes están con la tecnología, los adultos son incapaces, sumado a mucho una forma de discriminación por la edad que asume que alguien por tener cierta edad es incapaz de hacer algo, que se llama viejismo, y que yo le llamo, en el caso de ellos, viejismo introyectado porque ellos lo han incorporado. Entonces hay muchos también problemas de autoconfianza que se van a traducir en modos de operar fácticamente distinto el smartphone, el teléfono. Una de las dificultades, obviamente, es con el uso de interfaz táctil y el uso de UI, es decir, de la interfaz de dispositivos móviles. Pero quisiera insistir en la cuestión de la contextualización holística, porque es necesario entender que estas son las manos de Javier, que Javier tiene 70 años, que está yendo a 7 médicos, que tiene un problema en el hígado, a otro al riñón, que tiene que ir a un CEFAM, que no le cubren y demás, y todo eso lleva a una ansiedad constante, que Javier tuvo que comprar el smartphone porque todo el mundo usaba WhatsApp y él se quedaba afuera, y toda esa ansiedad, esas frustraciones están en el momento que él va a presionar un icono, y como es inseguro, lo va a presionar como si fuera un timbre, y eso los que saben de interfaz saben que eso está haciendo un long press en vez de un tap, está haciendo un clic largo en vez de un clic corto. Si alguna vez a alguno le salió el Google Assistant en Android, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, esa conceptualización, esa experiencia de la edad con ansiedad, vivir en una ciudad donde no hay muchas rampas, donde la gente te choca, donde no hay muchos, aunque no hay programas adecuados a alfabetización digital para el 20% de la población, en un país que está usando la clave única, haciendo todo, lo está virando digital, que aprobó la ley de transformación digital, donde el papel va a ser excepcional, donde gente que le gustaba ir a hacer la cola para pagar la luz porque ahí socializaba, ahora lo tiene que hacer por una app. Sí, toda esa frustración también está imbuyendo el momento en que una mano que sostiene un teléfono toca una pantalla. Ahora bien, perfectamente pueden aprender a usar el dispositivo, como digo, son first time users, con bastante contexto que les dicen no eres capaz. La interfaz móvil tiene una dificultad de seguimiento, pero, por ejemplo, si uno, en términos de experiencia de uso de usuario, describe lo que es
preparar 11, un té y una tostada con palta, eso tiene más pasos que mandar un audio por WhatsApp. Lo que tiene que mandar un audio por WhatsApp implica navegar una interfaz móvil donde ocupa toda la pantalla una etapa del proceso. Por eso aparecen muchas metáforas espaciales, me perdí, se me fue, se salió, que en parte se traduce en eso que hablaba Daniel que puede traducirse en parte en eso de transported home. Y muchos de ellos traducen esta capacidad de tener muchos procesos en la interfaz móvil, los hipertextos y demás, en una linealidad, y lo hacen eso traduciendo los procesos en una serie de pasos a pasos, como hace aquí una adulta mayor de 80 años. Y son muchos eminentemente pragmáticos. Este participante en particular siempre tenía descargadas 2 apps antes de que diera una clase que eran relevantes. Tenía apps para ver los terremotos y medir la presión y ver cómo se mueven los planetas y tratar de predecir terremotos, etcétera, pero él no iba a usar el Google Calendar porque él ya tenía una versión que le servía de antes, en colores, en papel. Entonces, son eminentemente pragmáticos, y con el tiempo la idea es que logren apropiarse de la tecnología para hacer del uso que ellos consideren. Por ejemplo, hacer fotografía funcional, como está haciendo aquí don Esteban. Es decir, en vez de tomar nota, como está haciendo todo el resto de los alumnos, mientras yo descanso un poco de la clase, él no. Él saca una foto y luego pregunta qué hay que hacer siguiente. Y finalmente, el mensaje es que realmente son totalmente capaces los adultos mayores de aprender a usar. Se necesita un programa de alfabetización digital adecuado, inclusivo. No es muy difícil, simplemente se trata de tener una empatía por estos primeros usuarios en un contexto donde hay una especie de reivindicación de la juventud y asociación de la tecnología con la juventud. En un país que, repito, tiene el 20% de adultos mayores y no está dedicando los recursos suficientes para este 20% de la población. Y finalmente, en los 15 segundos que me quedan, quería comentarles brevemente sobre este tercer trabajo de campo de enfermeras de enlace y WhatsApp. A mí me parece muy importante, no es cualquier tipo de enfermera, es un modelo de enfermería que surge primero en Nueva York, porque se da cuenta un oncólogo allá que la gente de bajos recursos llega demasiado tarde, le hacen el diagnóstico demasiadamente tardío, no sigue bien el tratamiento y eso baja la tasa de éxito. Entonces un médico en un hospital público, aquí, el único hospital público que tiene este modelo, desarrolla en 2015 una clínica con 4 enfermeras de enlace, cuyo trabajo es de ser, entre comillas, o sin entre comillas, abogadas del paciente y ser gestoras del tratamiento del paciente. O sea, estas enfermeras no son las que están en la sala de quimio, pinchándolos y poniéndoles la quimio, o llevándolos a radiología o demás, no son los oncólogos que están muy escasos, que están en los gabinetes, son enfermeras que gestionan el tratamiento. Cada una de estas enfermeras, en promedio, gestiona el tratamiento de 150 pacientes. Los conocen por primera vez, luego hay distintas etapas que no puedo entrar en detalle, luego hacen una educación que le explican todos los detalles del tratamiento, los siguen por WhatsApp. Cuando el paciente tiene un rash o algo, les manda una foto, ella consulta con el médico a ver si está bien. Y lo que es muy importante, y conocerán quienes conozcan la burocracia del sistema público en Chile, logra que el sistema se acelere para ciertos usuarios en cierto momento. Y esto es también parte de la observación participante, de estar acompañándolas en la oficina, yendo a ver pacientes, yendo al hospital, manda una paciente una foto de lo que parece ser una hinchazón que podría ser un caso de trombosis, se le tiene que hacer un estudio de imagen urgente, y cuando va a pedirle esta enfermera el estudio de imagen, le dice, no, hay turno en 5 meses. En 5 meses, si es lo que se cree que es, ese paciente ya está muerto. Entonces ella va, habla con un superior, consigue una firma aquí, conoce a otro aquí, vuelve al mismo escritorio con esa firma autorizada, consigue un sobreturno para 4 días después. Esa gestión, ese know-how, ese conocimiento humano de entender, el conocer al paciente, están los que llaman mucho, están los que no llaman nunca porque tienen miedo de molestar a la paciente, porque la mayoría son de bajos recursos, FONASA, FONASAB, una cuestión de autoridad que no quieren molestar. Gracias a esas enfermeras de enlace es que este sistema está funcionando mucho más eficiente. Y antes que se pueda criticar la eficiencia, ya hay un severo déficit de oncólogos en Chile y un número que aumenta
de enfermos, pacientes de cáncer año a año. En Chile, para 2023, va a ser la causa mayor de muertes en Chile, va a superar a las enfermedades cardíacas. Y, para terminar, cuando yo me acerco a la jefa de enfermeras, que es porque era una migrante peruana, y me dijeron, si vas a hacer algo de salud, habla con ella. Es así como funciona un poco el campo, medio oportunísticamente. Antes de que le comente mucho de smartphone, me dicen, estamos encantados con la tecnología, porque gracias a la tecnología ahora los pacientes no vienen innecesariamente, les mandamos la orden por teléfono, si tienen algún problema nos mandan, el seguimiento es mejor, es mucho más eficiente, y todo es gracias a esta aplicación, y es una aplicación que yo tenía también en mi teléfono, y que es WhatsApp. Entonces, ¿qué hice? Fue documentar los protocolos de cómo usan WhatsApp para que sea una herramienta de trabajo, no es el número personal de las enfermeras, y que fueron protocolos que se fueron desarrollando por uso a lo largo de los años en esa clínica. Lamentablemente, no está aprobado por el Ministerio de Salud por cuestiones de privacidad de los datos. Es decir, por eso que no puedo mencionar ni hospital ni nada, esto oficialmente no ocurre. Así que bueno, con esa nota negativa termino mi presentación. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Daniel. Yo ahí dejé una notita por si quisieran hacer preguntas en el chat, o también las pueden hacer oralmente. Quizás solamente para partir, y esto es curiosidad, Alfonso, quería consultarles, puede ser a los dos, por la especificidad, la gracia de este gran proyecto, que es un proyecto comparado, ¿no? Y aquí tú nos estás contando de lo que encontraste en estos dos grupos en Chile, ¿no? Del grupo migrante peruano y de este grupo con el que trabajaste de adultos mayores en Chile. Pero respecto a eso, de las culturas de envejecimiento, me queda claro lo de la cultura sándwich, etcétera, para el caso peruano, pero comparativamente quizá con Brasil o con otros de los territorios que fueron abordados en el estudio, ¿cómo se sitúan las culturas de envejecimiento del caso chileno? ¿Cuál fue la sensación? O si hay diferencia interna, por ejemplo, por clase. Uno podría pensar que las culturas de envejecimiento están notablemente estratificadas por condiciones de salud, etcétera, etcétera. Solamente para echar a andar la conversación. Respondo breve. Do I reply briefly, Danny, and then I allow you to speak? Bien, sí, en este trabajo que fue durante varios años en comunicación constante, todo el tiempo teníamos reuniones por Skype, nos mandamos reportes y demás, siempre hubo como un paralelismo muy cercano con el caso en Brasil. Con el caso de Marília Duque trabajando en Brasil, mucha similitud. Quisiera señalar, sin embargo, que yo el trabajo de campo que hice con adultos mayores en Chile, es aquí en Santiago Centro, es gente que tiene su pensión muy baja, pero logra vivir de esa pensión mínima de 300.000 porque tienen un departamento que lograron comprar en 30 años de trabajo. Es gente que tiene secundaria y algunos títulos universitarios, pero es como clase media, no es muy acomodada. Y luego, en otro trabajo de campo, aparte con adultos mayores y alfabetización digital, tuve oportunidad de hacer campo en Renca, en La Pintana, con gente de clase muy baja, y ahí hay una muy grande diferencia. Entonces, sí, para responder breve, sí, responde a cuestiones de clase, y en general era muy parecido el caso a Brasil, tanto Marília también estaba dando clases de alfabetización digital en cuanto a la experiencia de la edad, las políticas de envejecimiento activo y demás, y sí vi, ahí Daniel podrá decir, más similitudes con algunos casos europeos, en Milán y en Irlanda, por esta cuestión de las políticas de envejecimiento activo. Quizás allá parece como, me da la impresión, esto Dani discurría, como más cristalizadas, como como se veía en la infografía con los irlandeses, es como si fuera más a lo que se apuntara, tanto de aquí como de Brasil, donde también trabajaba en un barrio de clase media, media alta. Yo trabajé en algo más media, media, veo muchas similitudes con Brasil, sí creo que informa mucho la clase, y creo que los casos de Europa, de Italia y de Irlanda como que son a donde apuntamos. China, Japón, Uganda, otra cosa Daniel podrá contarles quizás más. Danny? Okay. Yeah. Shall I cut you? I can come in now? You can hear me? Yeah, sure.
Yes, Yeah, actually, before I did that, though, I wanted to, because Marjorie was asking the question, I realized there's one thing I didn't do because the 20 minutes was very condensed and I felt very apologetic about it, which is really, I didn't really have enough time to thank you. And particularly, I just wanted to make sure that people recognize just how wonderful Marjorie has been in actually organizing this. But obviously, that includes the funding, as Offensa mentioned, the funding for the translation. And I also need to thank the ERC, who, of course, also supplied the money for much of the rest of it. So thank you very much, all of you, for those contributions. To get to the question, yeah, I think that one of the points about doing this kind of comparative work is it's not like traditional comparative anthropology, because traditionally you come back from the field, you've done your ethnography, and then you discover when you're writing up or in an edited collection or something, oh, you know, it's different in this place and it's different from that place. The collaboration and comparison was an integral part of what we're doing. And what is really exciting about that is that the differences can emerge very early on. So that, just to give one example, between, I mean, Alfonso was doing a lot of comparison with Marília in Brazil, but so was I. And I was very interested in retirement. And in Ireland, where I work, I was part of a men's shed, a group of men who meet regularly as men, as it were, in retirement, get out the house, etc. And one of the things I noticed, even after a year there, is you would not have known what work these people did. You wouldn't, even after a year, I would not have known. And it turns out some of them were high professionals and some of them were manual labor, and you would not know. So actually, class very much does not emerge as a facet there. And one of the reasons is because they distance themselves from everything in their working past. As far as they're concerned, retirement is a chance to start life again. Now, when you go to Marília's work, it is the exact opposite of that. Particularly, I think, because it's Sao Paulo. And Sao Paulo is a place in Brazil that identifies people with work. It's where you go to succeed in work. And her book, actually, which will be coming out, is really concentrates on the way people try and retain continuity with all the things that they had been and the status they have and the person they are through the life of work. So the point we'd make is that what's really great about that is not just that you see difference, but when you're doing your field work, when you're actually an ethnographer, the problem with ethnography is after a while, things become obvious. They become taken for granted. It's like, obviously, Marília might think, well, obviously, you know, I've got this reputation from work. I would want to continue. I'd want to keep that in my later life. But then she hears me talking about Ireland, and I'm saying, what do you mean? In Ireland, it's the exact opposite. And it's very good for the process of ethnography because it means nothing is obvious. It's not clear that it should be that way because in another place it isn't. In another place it's the opposite. And it means that even during the field work, you are always alert to the requirement for explanation. You have to say, why? So Marília has to then think, maybe this has something special to do with Sao Paulo as opposed to, say, Rio, because of the particular identification with work. Or I have to think in Ireland, maybe it has to do with egalitarianism and the refusal of class, etc., etc. So I think that it's not just that we have differences, but it changes the method and the conceptualization of ethnography as the ethnography is actually practiced, and I would say in a very positive way. Thanks, Danny. I'll switch to Spanish. Voy a leer algunas de las preguntas que hay aquí y se cuelga mucho de lo que estaban contestando Alfonso y Daniel. La primera pregunta de John Velasco pregunta si este ejercicio de campo se puede considerar etnografía digital. Quizás sería interesante ver qué entienden ustedes por etnografía digital. Do you want me to do it, Alfonso? Or? No, you go ahead. I think. Okay. I think when we talk about digital anthropology, mostly I am not actually just talking about methodology. I'm talking about the
essential task of contemporary anthropology to understand the way the experience of people in everyday life has changed as a result of the digital. We live in a new world, and the extraordinary thing about it is this. You could think anthropology has to be the slowest discipline of any disciplines. We don't compromise. Our anthropology is classic. We're 16 months doing fieldwork. We are 16 months doing analysis and writing. We are so slow, right? Compared to, let's say, a business who wants to go out in 2 weeks. And yet, I would say that the global smartphone is years ahead of the understanding of smartphones compared to other disciplines. So at the same time, I think we have demonstrated that anthropology is the fastest discipline in actually contributing to the understanding of the effect of these digital technologies. And that, I think, is a very important point. Having said that, your question, I think, because it mentions methodology, is asking about the impact of it as a methodological trait. And that would go back to my previous answer, the fact that instead of coming back at the end of the field, you're in touch with people all the time. And of course, it also means the field site never ends, because effectively you remain in your WhatsApp groups and in contact throughout. And I think, if I'll go on to one more thing, because I think somebody there was asking about the pandemic. And a lot of people ask about this. So can you do ethnography during a pandemic? Now, our main field work was completed before the pandemic, so it isn't a reflection on that. But there was obviously continuity in contact with people as a result of the digital. But early on, I did a YouTube about how I thought ethnography could be done despite the lockdown condition. And a lot of people saw it, and it was very upbeat. It was very optimistic that this is a possibility. But it's only actually in the last few months, because I've started a new field project in Trinidad. So it was the first time I actually could see whether this was a possibility. And with Shi Mohammed, we've now spent 3 or 4 months carrying out ethnography. Trinidad is completely locked down. I mean, so she has not seen a single person in these months of ethnography, not one, face to face. And the ethnography could not be going better. What she has found is it's completely possible to spend 3, 4, 5 hours with somebody while they are looking after their kids, while they are doing the cooking, because they're at home as well, and they don't have people necessarily to talk to. But the trick, the reason is not just that it's digital. To be honest, it's to do with relationships. It's because she is the kind of person you like to hang out with and spend 3, 4, 5 hours with. And actually, because Trinidadians love hanging around and chatting for 3, 4 hours. So what I think I've realized is that one of the interesting effects about what you call digital anthropology as method is it depends an awful lot on who you're trying to study. I don't think if I was doing this amongst the English, it could, even if I did everything to be friendly and engaging, it could be as successful as we are having with the Trinidadians. And I think, to be honest, it just has a lot to do with the nature of sociality that takes place. But at least in Trinidad, this ethnography for us has been fantastic. We feel it has everything that a traditional face-to-face anthropology would have, and we have lost pretty much nothing. And we're working at the moment, for example, with anti-vaxxers. So it's not, straightforward. It's quite difficult and intimate conversation, but it is possible to do this online. Thanks, Danny. Alfonso, no sé si tú quisieras agregar algo respecto de qué pasó durante la pandemia y terreno, pero me quiero pasar también a una pregunta que hace Tatiana Alexandra Cruz desde Medellín, Colombia. Saludos, Tatiana. Y ella pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para alfabetización digital después de este trabajo? ¿Qué podemos recomendar para generar una apropiación digital mejor para esta población? Bueno, trataré de responder breve sobre el tema de la pandemia. El campo oficial termina en junio de 2019.
Luego yo estaba en octubre de 2019 aunque había terminado oficialmente, estaba participando en procesiones en Perú junto con participantes, cuando me entero que algunas cosas habían cambiado en Chile, así que eso también entró en parte del campo, y luego viene la pandemia. Para responder breve, es decir, mi campo como que continuó de ese modo, así sí, exclusivamente remoto, aunque como dice Daniel es muy clásico presencial. Ninguna persona que tengo contacto en Facebook, WhatsApp, etcétera, participantes, lo conocí por Facebook o WhatsApp primero, siempre fue primero presencial, luego, luego el contacto de Facebook o WhatsApp. Y lo que sí observé es que hubo misteriosamente mucha más participación remota que lo que había presencial. Porque yo iba a reuniones de la hermandad, había rosarios que rezar, cosas por el estilo, siempre había una participación determinada porque las excusas aceptadas o razones aceptadas, trabajo y familia, y luego a partir, se rezaba poner una vez al mes o algo, a partir de la época de la pandemia, se empieza a hacer por Zoom, absolutamente todos los días, con gente de aquí de Santiago y gente de Perú. Perú sufrió muchísimo también las olas de COVID. Era algo que me sorprendió la frecuencia, cómo cambió la versión gratuita de Zoom, que se corta a los 40 minutos y hay que empezar de nuevo. Entonces ahí vi un cambio. Yo seguí hasta que un punto dije, bueno, tengo que cortar el campo, que es una dificultad que tenemos a veces los etnógrafos, pero sí noté un comportamiento diferente, más participativo, durante la época de la pandemia en cuanto a estas actividades participativas comunitarias. 40, 50 personas todos los días por Zoom, transmitiéndose en Facebook con participantes de Perú, cada uno poniendo la imagen no a sí mismo, sino una imagen de un santo. Fue una experiencia bastante particular que no llegué a incluir en el libro, pero también fue como que sobrepasó, y en un punto dije, bueno, alguna parte tomé para el libro de Global Smartphone, porque era necesario, pero realmente me centré más en el campo presencial que llegó hasta junio 2019. En cuanto a sobre recomendaciones para la alfabetización digital, bueno, es bastante largo que responder, trataré de responder breve. Una de las cosas que observo en centros culturales, bibliotecas y demás, que suelen dar, por una cuestión de infraestructura, cursos de 4 clases. 4 clases y no pueden inscribirse de nuevo porque necesitan tener impacto. No pueden a final de año decir, le enseñamos bien a 20 adultos mayores, tienen que decir, les enseñamos a 240 adultos mayores. ¿Sí? Entonces no los dejan repetir. Una primera metáfora que sugeriría es tratar de entender la alfabetización digital como el aprendizaje de un idioma. Uno no le daría 4 clases de inglés y dice, bueno, con eso ya sabe inglés. Hay que pensar en el largo plazo. Por suerte, como fruto del trabajo de campo con ASA, y en desarrollo con la Universidad Católica, con otra cooperativa que se llama Copeuch, y con la Fundación Conecta Mayor, que es una ONG, una fundación que le da a 80.000 adultos mayores más vulnerables, les da un smartphone que está precisamente diseñado para adultos mayores con una interfaz más sencilla. Ahora bien, esa interfaz incluye las apps más usadas, entre ellas WhatsApp. Solo para mostrar nada más, ahí en el chat pongo, este año estuve trabajando en otra parte aplicada, desde la Católica, con los insights del proyecto ASA, con la Fundación Conecta Mayor. Ahí esto en realidad, este programa se lanza el martes que viene. Hay guías de video y guías de PDF para adultos mayores. No importa tanto el contenido en sí, que responde a encuestas que hicimos aquí sobre qué querían saber aquí los adultos mayores. Sí hay mucha atención puesta en la metodología, en el desglose paso a paso, en la indicación, muchas de la interfaz táctil, no hay una clave visual para adultos mayores. ¿Sí? Nosotros se nos ocurre que si hay un cuadro de diálogo, yo toco y aparece el teclado. Adulto mayor no. O first time user no, lo mismo scrolling. Entonces estas guías, no importa por el contenido en sí, si es aprender a usar Uber o no, sino mírenlas como un ejemplo de cómo está desglosado en pasos a paso, en el formato, en el contraste, en el tamaño de letra y demás, en todo cómo repite la información y cómo trata de disminuir la carga cognitiva. Todo eso está en función de los adultos, del usuario adulto mayor, pero es inclusivo, digamos, abarca a eso como a cualquier primer usuario. Hay bastante más para decir, desde ejercitar primero el uso de interfaz táctil. Había pensado una app que, bueno, al final nunca logré que nadie me aceptara desarrollarla, para ejercitar el uso de interfaz táctil. Hay el uso de mainstream, es decir,
por más que uno quiera hacer apps para adultos mayores, lo que los lleva a usar es WhatsApp, YouTube, el tipo de cosas que se consumen. Y eso me lleva a lo siguiente, y con esto voy a cerrar porque es muy largo, pero podemos seguir en contacto después, es que es muy layered, tiene muchas capas la alfabetización digital. La primera es la motivación. No se le puede enseñar a alguien que no quiere aprender, y muchos la motivación vienen por imposición de un Estado, como en Chile, que digitaliza por la fuerza, o de un entorno que se pasa a todos a WhatsApp, ¿sí? Está la motivación, y luego están una serie de habilidades digitales, operacionales, saber dónde apretar, funcionales, entender que es un link, de información, entender esto de Google, esto Daniel puede hablar de Googling for Health, qué hago con esa información, hasta que llega al estadio máximo que es la apropiación, en el medio del uso de redes sociales y demás. Y es importante, una de las cosas muy importantes, y con esto cierro, con adultos mayores, es tratar de reducir la ansiedad y el miedo. Dentro de lo que se llama índice de Technology Adoption Propensity, la propensidad a adoptar la tecnología, hay cuatro factores. Primero, la persona se va a pensar, ¿en qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar aprender a usarlo? ¿En qué me va a hacer dependiente? Ven los jóvenes que están en el metro todo el tiempo, y a qué me expone a vulnerabilidades. ¿Sí? ¿A qué me van a asaltar? ¿Me van a robar? ¿Me van a llegar fake news? Etcétera. Mientras se logre apoyar positivamente las primeras dos y negativamente las últimas dos, se va a fomentar la adopción y la digitalización de personas mayores estoy hablando de personas mayores no con los que tienen demencia, o larga demencia ya es otro caso que hay que tratar. Hablo de adulto mayor sin dificultades cognitivas. La edad no es una enfermedad, quiero aclarar. Es totalmente factible, ahí hay un ejemplo, pero se puede, digamos, seguir en contacto después. Es bastante más complejo, requiere infraestructura, y esto no es algo que se enseña solo. Es por eso digo, piensen en la metáfora del idioma, y piensen si una persona que no sabe leer, ustedes le dan un libro y le dicen, mira, aprende con esto, está lleno de palabras. Bueno, no funciona así el aprendizaje del smartphone. No funciona de ese modo. Así que bueno, muchas gracias, podemos después seguir en contacto. Todo esto que estoy contando es consecuencia del trabajo en NASA. Ahora, todo eso se está volcando en iniciativas de alfabetización digital. Genial, muchas gracias, Alfonso. No sé si habría alguna última pregunta que quisieran hacer, oral o escrita. Yo quizá quisiera hay un doble clic a los puntos que estabas mencionando tú. Específicamente la idea de que eso, tú no puedes enseñar a quien no tiene interés, ¿cierto? Pero quería eso, focalizarme un poquitito más en el tema de salud. ¿Dónde tú ves potencial, o realmente para el caso chileno, sea tanto para el caso de migración, donde sí vi el tema obviamente del control de los remedios para el que está lejos, etcétera, pero qué potencial y qué posibilidades habría de expansión en el uso en salud, pero a partir de los usos concretos que las personas hacen? Como tú dices, en el fondo no se trata de pasarles apps que nos hacen sentido ni nada por el estilo. ¿Dónde se podría potenciar a partir de los usos que ya se observan? Bien, so I'm going to reply to this, Dani, so you can come in later, but bien, acerca de Chile en particular, bueno, en general, con distintos tipos de usuarios, mi observación es que los usuarios en general tienden a ser más conservadores, a usar lo que siempre han usado. Y es por eso que en el caso de la clínica oncológica, pero en otros CEFAM me he enterado, también en San Pablo, es que el uso de WhatsApp es el que permite es el uso que permite coordinar, porque una de las mayores dificultades son cuestiones de logística, es cuestión de infraestructura, es cantidad de médicos disponibles y cantidad de pacientes, es gestión de la información. Hay apps de salud que sirven para pacientes con ciertos problemas cardíacos particulares, hay apps de salud para muchas enfermedades específicas, y esas requieren desarrollos específicos para usuarios específicos. Hablando como del gran problema que es burocracia y logística, aquí en Chile hay, no porque elijamos, pero están todas las apps las compañías ofrecen redes sociales gratis, WhatsApp gratuito, y WhatsApp permite, primero que está en uso, que hay una mega empresa que se llama Meta que la está manteniendo actualizada,
que permite la comunicación por escrito, por audio, por video, por demás, permite el uso de grupos, tiene muchas funcionalidades que ya han adoptado algunos CEFAM y el caso de las clínicas oncológicas. Pero hay dos problemas principales. Uno es que no es un problema menor, que Daniel ya lo observó con The Comfort of People, con el uso de Skype, de Hospice y demás. En aquel libro él dice, la herramienta oficial es el fax. No sé si recuerdan, pero es una herramienta que existía hace mucho, era como la cruza entre una impresora y un teléfono y un escáner. Bueno, aquí, según le respondían las enfermeras de enlace, oficialmente es el teléfono o el mail, ¿sí? Y eso no es eficiente. Está la cuestión de privacidad, de legalidad. ¿Por qué? Porque estas enfermeras que manejan 150 pacientes desde el teléfono con la mano, yo quise instalar WhatsApp de escritorio porque eso les permitía tener mejor ergonomía, no tener túnel carpiano, copiar y pegar respuestas preescritas. Así ellas pueden dedicar su energía a lo específico. Le pica, no le pica, se hizo el análisis de sangre, es un rayo o no. Fui a la parte de informática del hospital, estaban encantados, pues le parecía muy buena idea. Ellas podían mandar del software del hospital, mandar el PDF directo al WhatsApp, en vez de sacarle una foto, no se ve bien, es que la orden llegó, no llegó. Los de informática estaban encantados. 10 días después me llega una cadena de 22 mails entre los informáticos y el departamento de legales, de que no se puede usar esa aplicación por protección de privacidad. Entonces, primer paso, eso. Segundo, que tampoco es poco, es la cuestión de protocolos de comunicación. Es decir, que la gente entienda que no puede usar ese contacto de una enfermera para preguntar cualquier cosa, de un spam, que es estrictamente para uso profesional, que no puede mandar memes a todos. Eso era algo que Marília observó en Brasil, y en su manual está estrictamente incentivar ese protocolo. Nada de buen día. Ella hizo también protocolos muy interesantes, más pequeños, que acá la quise llevar, pero no sé, no me dieron tampoco mucha pelota los nutricionistas, que es un protocolo en vez de hacer el seguimiento de qué consumir en una semana, que depende de la memoria, la persona manda fotos por WhatsApp con una virome al lado de un plato antes y después de comer, y funcionó muy bien en Brasil. Dentro de esos protocolos también ella insistió, esto no es para mandar buen día, esto no se manda un saludo, se manda información. Entonces, sin duda, no se reduce la aplicación de salud a la gestión. mHealth es un mundo vastísimo, pero creo que se puede, en salud pública, gestión y logística es una gran dificultad. Creo que se hay que usar una app que ya todos saben usar, que hasta es casi gratis, porque se dan los planes, dan gratis. La gente de baja educación que yo he visto lo usa y muy bien, pero requiere dos dificultades: saltar la barrera legal de tener una app privada con su sede en Estados Unidos o quien sabe, metida en el sistema de salud chileno, y segundo, de lograr moldear el comportamiento de la gente para que sea eficiente, no de las enfermeras o las secretarias, sino de los pacientes. Veo esas dos dificultades, y eso se hace con test y con pruebas, pero ahí es donde yo respondería para ir en el contexto de Chile. Danny, would you like to maybe add something to that? I was asking about the specific uses or potentialities of mHealth, pero I'll switch to Spanish, I'm sorry. En concreto, a partir de los usos diversos que se hacen del smartphone, ¿qué posibilidades de avanzar en los usos en medicina y en salud tú viste en tus trabajos de campo? Alfonso contaba para el caso chileno que, claro, WhatsApp está sumamente expandido, entonces parecía bastante natural, tanto por parte de las enfermeras como de los usuarios, a pesar de todas estas limitantes legales. Pero me gustaría saber qué cosas viste, por ejemplo, en el caso de Irlanda u otros contextos. Al parecer Brasil, bueno, lo que dice Alfonso, es muy parecido al caso chileno, y Marília sí logró hacer un protocolo y hacer uso en hospitales de algo más o menos similar a lo que hacían las enfermeras aquí. No sé qué vieron para los otros casos. Thank you. Yes, the idea was that all the different projects would try and develop an mHealth initiative, and we're actually doing an edited book at the moment, which will have papers from all the different studies.
Some of them would be similar to the ones that you've heard about. So, for example, Alfonso was talking about the useful nutrition and diet. And very similar points were made in a study that we did, that Laura Harpio did in Japan. Again, it's around a nutrition app. And again, I would say the key point is that the fact that it's Line, not WhatsApp, but with Line, it's the fact that it's not just the medical, but you can combine it with the sociality, that people can talk to each other. And also, if you think about the history of Japan, it has this very strong visual element. You know, you think about manga and anime. And so the way that stickers and other visual elements form part of it. So at one level, it's the same sort of point that is being made here about nutrition and diet. But again, it will have a Japanese inflection, which is different from the Chinese. Now, in other regions, it depends on the circumstance. Perhaps the largest project of all that's come out of our work is actually based in Kampala in Uganda, and it's Charlotte Hawkins. And on the basis of partly of our research, she was able to raise, I think, 400,000 towards a telepsychiatry project, which basically she's interested in not just in mental health, but how people support members of their families who have mental health issues. And this is a very low income area. There was very little by way of facilities available at that time. And they're trying to look at the possibilities of smartphones. That again would use things like a phone and WhatsApp and Familiar. The other area, which I don't really have time to talk about, is China, which has its own platform called WeChat that is even more developed than WhatsApp and Line. It's probably the most impressive of all the smartphone platforms, and that is used very extensively for medical purposes. But the one example maybe I'll give is, again, it's not so much what we try and introduce, it's what people for themselves do. And the circulation of small health videos has become so important for older people in China that Xin Wang was saying, in the old days, when two older people greeted each other, they would say, "Oh, have you eaten rice yet?" That was the traditional way of saying hello, greeting. Now, she said, the typical way when they meet is, "Have you seen that health video that I sent you?" Because they're sending each other, these health videos just all the time. And it may be Chinese traditional medicine and acupuncture, it may be biomedical medicine. So yes, in every single area we work, there are really interesting applications. But what they have in common is that our project decided to go away from the specialist apps and see what we can learn from the way people have taken these every day, the WhatsApp, the WeChat and the Line, and learn from their creativity in finding ways to make these helpful for health. And that, I think, is the kind of the key finding that really emerges from all our work. Thanks a lot. Muchísimas gracias. Yo vi que Mario Moya había levantado la mano, pero parece que después la bajó. No sé, Mario, si tienes una última pregunta. Y sin... ¿Mario? Sí, hola. A ver, justo le estaba escribiendo a Alfonso porque es muy interesante, quisiera decir eso, y quiero hacer solamente una observación bastante pequeña. Durante el año 2019-2020 se hizo una investigación de carácter cualitativa en las comunas de Las Condes y La Pintana, y donde las personas mayores utilizaban los smartphones como una forma de organización. El sistema de atención primaria no llegaba con los medicamentos, por lo tanto se organizaba para que llegara de manera atrasada, pero llegaban los medicamentos, etc. Pero cuando se habla de alfabetización digital, por una parte, y por otra parte, se habla el tema de los smartphones y el tema de salud, en términos de organización en salud pública, creo que también hay que considerar, y esto lo digo a modo de hacer un aporte, los efectos que tiene el smartphone en la salud de las personas mayores. ¿A qué me refiero con esto?
se hizo una investigación, como les comentaba, hace el año 2019-2020, sobre el ciclo sueño-vigilia. Y uno de los efectos, o uno de los elementos que se consideró como nocivos, o que afectaba la higiene del sueño, era el uso de smartphone. Precisamente las personas mayores, cuando no podían dormir, tomaban el teléfono. Como sabemos, las personas mayores hay un cambio en el ciclo del sueño, ¿ok? Entonces eso entorpecía el proceso. Las luces evitan la producción de serotonina para que puedan dormir, etc. Entonces, cuando se habla de alfabetización digital, cuando se habla de salud, es interesante también tener o considerar, o dentro de esta alfabetización, considerar que el smartphone en ciertos momentos no es prudente ocuparlo, ¿sí? Particularmente con el tema del trastorno del sueño, que como sabemos la mayoría de las personas mayores tienen. Esto es para largo, solamente quería hacer ese aporte como para considerarlo en algún momento dentro de la planificación de la planificación de una alfabetización digital. No es solo aprender a usarlos, es cómo también nos puede ser un elemento que contribuye efectivamente a nuestra salud, no solo en términos de organización, ¿sí? Sino en términos, como, si quieres, biológicos. Solamente eso. Alfonso, igual te voy a escribir, me tengo que ir, ahora tengo otra reunión, por eso había bajado la manita. Así que, Mario, muchas gracias, Daniel, Alfonso, le agradezco la oportunidad. Gracias, Mario. No sé si quisieran comentar muy brevemente, porque ahora sí ya nos tenemos que ir, Dani o Alfonso, y ya estaríamos... I saw Dani wanted to comment. I saw you wanted to say something, Dani? If you like, yes, I could also, I don't mind. Mm-hmm. Go ahead. Go ahead. No, you go ahead. I mean, no, I mean, just to thank the speaker, but actually, I think the situation is quite complex because unfortunately, as you get older, insomnia is not a rare condition. It's a general condition of most older people, that they have problems sleeping at night. And simply anecdotally, I would say you're absolutely right. When people can't sleep, they will use their smartphones and read, etc. But of course, a lot of them would say that just lying awake at night is a pretty horrible experience. And the fact that even if the smartphone was to add to that a bit, the fact that it's a lot more interesting reading a book on your smartphone than just trying to lie awake for 2 hours because you can't get to sleep makes it a more complex issue for elderly people in practice. But the phenomena, absolutely right. Lots of people I know of my age do suffer from insomnia and do use smartphones. Gracias, Dani. Alfonso, ¿quisieras decir alguna última cosa? No, está bien, me parece que Daniel ahí ya contestó. Como siempre, una veces parece como que habla muy promocionando el smartphone, es que, bueno, a veces no da el tiempo, siempre es todo muy ambivalente y complejo, y hay aspectos que uno puede considerar positivos y otros que puede considerar más negativos. Mismo la palabra alfabetización digital hace 20 años que no se usa, digamos, porque es muy cero pero así que sí, muchas gracias por el aporte. Y Dani ahí creo que quiere decir algo más. Siempre estoy con I mean, the only other thing is, it's interesting that most of the solutions to insomnia that are currently being mainly suggested to people here are actually smartphone based. So Headspace, for example, which is a version of mindfulness, Calm. I mean, there is a big expansion of smartphone apps that are specifically designed to try and help people with insomnia. Now, whether this in the end balances as more positive or more negative, I wouldn't like to say, but it's an interesting other facet to this, that the solutions to insomnia increasingly are seen as smartphone based because they're next to you on the bed. Exacto. Bueno, ahora sí. Mario, muy cortito, porque ahora sí no... No, perdón, sí, muy cortito. Sí, pero concuerdo totalmente con lo que dice Daniel, pero lo que ocurre es la diferencia educacional, la brecha educacional, las diferencias socioeconómicas. Por lo tanto, hay un alto porcentaje de personas mayores, al menos en Chile, que no van a ocupar las aplicaciones, por ejemplo, de mindfulness, por ejemplo.
¿ok? Entonces yo creo que tiene muchas razones, muy aburrido. Y yo también ocupo el teléfono, pero estoy pensando en términos fisiológicos dentro del proceso del sueño, sueño vigilia. ¿Okay? Básicamente es un tema para discutir, es un tema muy largo, que tiene dimensiones culturales, y el estudio que se hizo desde la antropología. Entonces es un tema muy interesante como para seguir discutiendo. Les agradezco nuevamente, disculpen que haya tomado la palabra y les agradezco nuevamente la oportunidad. No, encantadísimos. Muchísimas gracias, Mario. Ahora sí, nos vamos a despedir. Agradezco nuevamente a Daniel Miller, agradezco a Alfonso Taegui por presentarnos su investigación. Quedamos todos con ganas de leer el libro, inspirados. Yo creo que tenemos muchísimas ideas y preguntas que quisiéramos también contestar a través de este libro. Así que eso, agradecerles a todos también, al público, y será hasta una próxima. Muchísimas gracias. Chao, chao. Thank you very much, Marjorie, and the translators also. Thank you. Muchas gracias.